Hola, ¿qué tal, jóvenes en TV? Y bienvenidos a este espacio de reflexión y construcción del conocimiento. Esto es su sección de artes, el arte en tus manos. Los saludamos Fernanda Bastida y Alfredo Gutiérrez. Hola televidentes, hoy en Bajo la Lupa conoceremos a la curadora de arte Leslie Moody Castro y su trabajo en Atravesarte, una amante de la cultura de nuestro país que organiza experiencias en torno al arte contemporáneo para aprender de cerca sobre lo que sucede en los talleres de los artistas, la comida y la historia actual contada desde sus creadores. Atravesaremos puentes que nos llevarán a conocer el turismo cultural, una industria que fomenta el traslado de personas para conocer regiones, barrios o países e incluso descubrir otros mundos por medio de sus cultos y creencias a través de los ojos de sus artistas. Como ejemplo en Arte en mis calles, conoceremos la obra de Alfonso Zárate, un artista comprometido socialmente que desde hace más de 10 años documenta en escultura el imaginario religioso popular de cultos y sistemas de sobrevivencia en la popular colonia Guerrero, en el barrio de Tepito. Así que abróchese sus cinturones porque este viaje ha comenzado. El arte existe en sincronicidad con nuestra historia y cultura, y la práctica del arte contemporáneo no es solo sobre lo que se hace en el momento, sino también la experiencia de estar en el sitio. Atravesarte es parte de una industria que muestra otros modelos de negocios en el arte. La Organización Mundial del Turismo define el turismo cultural como una actividad donde el visitante se traslada para aprender, descubrir, experimentar y consumir los atractivos o productos culturales de un destino. Es decir, que podemos conocer a una sociedad y las formas de pensar, creer y sentir a través de su arte, arquitectura, patrimonio histórico y cultural, gastronómico, literatura, música e industrias creativas. Atravesarte es una agencia creada por la curadora independiente Leslie Moody Castro, originaria de Texas, Estados Unidos, que tiene como objetivo crear momentos de conexión real y generar un impacto positivo en la experiencia del viajero en nuestro país. Motivada por valores y bases educativas, Leslie sabe que la mejor forma de conocer una ciudad es a través de sus habitantes, promoviendo la confianza, integridad y respeto en las relaciones. Dentro de la comunidad artística de la Ciudad de México, ha entablado colaboraciones entre galeristas, artistas, curadores, vendedores y visitantes con la intención de apoyar y difundir la noción de cultura y desarrollo. ¡Wow! Entonces podemos conocer una cultura y sus formas de vida, sistemas de valores, creencias y tradiciones mientras visitamos los talleres de sus artistas, lugares, monumentos o asistiendo a una peregrinación o un festival. Así es, por medio de las artes podemos conocer la identidad de un lugar, pero no solo eso, también podemos vivir nuevas experiencias y generar nuevos destinos a visitar en nuestras localidades. Pero sobre todo, podemos crear industrias y trabajos para dar a conocer al mundo entero lo mejor de nuestra comunidad. Lo único que necesitamos es saber observar con atención lo que existe en nuestro barrio y dejar fluir la creatividad para diseñar una actividad que involucre al visitante con la cultura local y propiciar una experiencia inolvidable, incluyendo una historia, una leyenda, objeto o bien un acontecimiento. Viajemos al centro de operaciones de Atravesarte, para que Leslie Moody nos cuente cómo ha logrado estos vínculos y qué satisfacciones ha encontrado en el conocer distintos mundos a través del arte. Leslie, bienvenida al programa. ¿Por qué elegiste mudarte y tener las sedes de tu oficina en México? ¿Qué te ha enseñado la cultura de este país? Pues yo decidí mudarme a México porque siempre he estado muy interesada en la cultura y arte contemporáneo de la Ciudad de México. Entonces, tener dos sedes para mí me parecía más fácil entender todo lo que está pasando en México, en la Ciudad de México y también en los Estados Unidos. Y también para tener como, bases en ambos lugares para conectar y vincular las culturas también. Lo que lo que me ha mostrado la Ciudad de México es como un desarrollo de otra cultura de arte contemporáneo que es completamente distinto al mío. Lo que hacemos es como vincular culturas,
es invitar a coleccionistas, artistas, a directores de museos, por ejemplo, a venir a México y conocer lo que está pasando alrededor de la Ciudad de México en el mundo y la escena del arte contemporáneo. Entonces, lo que hacemos es hacer visitas con artistas, visitas con curadores, visitas con directores de museos ahí mismo en la ciudad, para que la gente desde afuera puede como tener una idea de lo que es como la cultura verdadera. Lo clásico de siempre es que siempre todo el mundo piensa que el mundo de arte se trata de solo Frida Kahlo y Diego Rivera, por Ajá. ejemplo. Entonces, cuando vienen a Total, México, sí. sí, y cuando vienen a México, que pueden ver que es un mundo o una escena muy profunda con en cual hay muchos artistas participando y hay muchos artistas internacionales también participando. Se pueden ver que es como una escena que es como muy emocionante y que también está siempre cambiando, siempre cambiando. Y es una escena que es siempre como en movimiento también, que es muy emocionante. Es lo que siempre, siempre piensan cuando se vayan. Siempre se trata con el grupo, o sea, por ejemplo, si viene un grupo desde San Antonio, Texas, siempre van a estar como pensando en otras cosas o tienen como otras metas. Entonces, desde sus metas, ahí voy como investigando quién puede ser bueno o mejor para visitar, por ejemplo. O sea, depende en el grupo de coleccionistas, depende en el museo, si es un programa de residencia artística, por ejemplo, van a querer de conocer más artistas y estar en talleres de artistas más que otros. Entonces, siempre viene desde el perfil del grupo quien viene. Y por eso siempre estoy también haciendo investigaciones, o sea, siempre, siempre me voy a las exposiciones, a las galerías, museos, siempre estoy haciendo como visitas con artistas, o sea, es una chamba que realmente está siempre desarrollándose. ¿Y qué se necesita para organizar un traslado internacional de grupos? Ser conectada, la verdad, o sea, Sí. siempre estar como conectada en ambos lugares, en los Estados Unidos y también en México. Entonces, por eso, como que la gente se corre la voz y que me da como recomendaciones, es por ahí. Entonces, siempre es como me llegan y me piden un viaje y desde ahí vamos. Ujú. Yo creo que el turismo cultural se trata de intentar de entender lo que está pasando en la cultura de un lugar, no solo irse a como los bares, a los antros, o sea, pero intentar de entender lo que está pasando como al profundo de un lugar o un país o una ciudad, ¿no? O sea, ¿qué se trata la cultura de un lugar? ¿Qué se trata la cultura en una ciudad? Y cómo se vaya como cambiando en cada lugar distinto también. Es como de pensar en qué y cómo cambia la cultura en varios lugares distintos. Sí, tiene mucha responsabilidad, la verdad, porque al final de las cuentas estoy tratando de mostrar un parte de la historia de México, ¿no? Entonces hay mucho responsabilidad. También hay la responsabilidad de decir que es solo parte de la historia, que hay muchas historias que existen al mismo tiempo, ¿no? Así es nuestro mundo, y así funciona el mundo, es que hay mucho pasando a la vez. Entonces, para mí es siempre importante decir que eso es solo un parte de la historia que estoy contando, solo para el grupo S o grupo X, Ujú, lo que ujú. sea, y solo en este momento, porque todo siempre vaya cambiando, siempre, evolucionando, mejor dicho. Y a los jóvenes que nos ven, ¿qué les recomendarías para organizar una experiencia mostrando lo mejor de su comunidad? ¿Y cómo podrían empezar a curar su trabajo? Yo creo que es pensar en para quién es, ¿no? O sea, pensar siempre en el público, para quién quiere hacer un recorrido, por ejemplo, y desde allí pueden empezar de diseñar y desarrollar la experiencia que quieren mostrar. Para mí el público es siempre muy importante o sea, pensar en quién estoy como enseñando. Siempre esto me guía. Entonces, tener la mente abierta en pensar en varias formas en cómo puede como desarrollar una experiencia es muy importante.
Por último, a los artistas, ¿qué les sugerirías para impulsar su trabajo? ¿Qué necesitan para aplicar una beca o cómo pueden buscar apoyos para sus obras? Yo creo que para artistas es muy importante tener todo actualizado, o sea, el currículum, el bio, o sea, todo actualizado, pero también siempre estar platicando de su obra. Es invitar a curadores, a quien sea amigos, colegas, al estudio, por ejemplo, para que puedes como tener la plática y para que también puedes tener la experiencia de hablar sobre su chamba. Y desde allí también la chamba se vaya como evolucionando y produciendo más y más. México es reconocido mundialmente por su arte, cine, música y gastronomía, entre muchas otras actividades. Y esto sirve para construir un nacionalismo y poder entablar una diplomacia cultural con otros países. La diplomacia cultural incluye el intercambio de ideas, información, arte, lenguaje y otros aspectos de la cultura entre las naciones y sus pueblos para fomentar el entendimiento mutuo y mostrar lo mejor que tenemos. Gracias, Leslie, por recordarnos lo maravilloso que tenemos en todos los aspectos de nuestra cultura y por mostrarnos que el mejor pasaporte que tenemos está en el arte. Así es, Fernanda, porque cada rincón del país tiene una maravilla que mostrar. A veces solo falta un poco de imaginación para contar la diversidad de historias y distintas formas de explicarnos y entender el mundo. Exacto, y así también tenemos distintos ritos y creencias para adentrarnos en un mundo místico. En Arte en mis calles viajaremos al interesante barrio de Tepito para conocer sobre el imaginario popular religioso, donde se mezclan y convergen varios cultos y creencias que habitan en las esculturas del artista Alfonso Zárate. Alfonso Zárate es un artista que recorre las calles de la Ciudad de México, especialmente aquellas que son conocidas por sus peligros o narrativas violentas. Su naturaleza exploradora lo ha llevado a convertirse en una suerte de antropólogo que documenta en sus bitácoras la recolección de historias, objetos y, en ocasiones, sustancias. Su investigación artística da origen a piezas de distinta índole, como esculturas, dibujos, collage, pinturas y videos que buscan conceptualizar y registrar las situaciones políticas, económicas y sociales que impactan en los individuos y su relación con la sociedad. ¿Cuándo supiste que querías ser artista? Creo que decidí ser artista más por continuar una tradición. Provengo de una familia de artesanos, nací en Tepito y mi familia se dedicaba a hacer imágenes religiosas, pero de manera oficio. Entonces yo crecí entre el barro y materiales, entonces yo no sabía que era ser un artista, yo creía que el oficio era el escultor como tal. Entonces cuando tengo ya la capacidad de ir a una escuela de arte me doy cuenta que la escultura es una disciplina y decido tomar la escultura como un medio de continuidad de un oficio. ¿Cuáles fueron los retos más grandes que tuviste que sortear para lograr ser artista? Pues esos retos creo que fueron económicos en alguna manera. Tuve que surfear entre la economía informal de un contexto que pues, te delimita en ocasiones y con la carrera. Eso creo que fue como lo más, digamos, pesado. Lo demás fue como fluido ya. Pues esas historias parten de mi contexto, ¿no? Siempre me he situado en ese contexto que es el centro, Peralvillo, Tepito, La Guerrero. Entonces tengo yo la noción como artista de querer contar historias. Entonces mis historias comienzan como un antropólogo, con visitas y recorridos y mapeos en esta zona. Y a partir de ahí conozco gente y es como genero ya como mi trabajo en traducción de historias. Te influencia, ¿no? Sí. Pues esas personas colaboran conmigo porque cuando genero el mapeo en una colonia, en un sitio en específico, por ejemplo, puedo ponerme el caso de un día trabajar en la calle de Peralvillo en Tepito. Genero el diagnóstico, mapeo la zona y voy conociendo a la gente. Y la misma gente me va diciendo sus intereses, lo que quieren hacer. Yo sirvo como un mediador más que como un artista protagonista. ¿Por qué consideras que el arte es una buena herramienta para conocer sobre los valores de otras comunidades? Yo creo que es importante porque siempre yo he creído que el arte debe volver a permearse de un contenido social. En algún momento el arte se creyó que era parte de una élite o de un contexto aristocrático. Y creo yo como artista de un contexto, digamos, vulnerable o difícil como es Tepito o La Guerrero, que el arte sirve como una herramienta universal. O sea, no importa si en algún momento hago una colaboración o hago una interpretación con un obrero
o con un diputado o con un artesano. Creo que esa es la parte importante del arte, que es universal y genera ese vínculo entre comunidades. ¿Por qué escogiste la escultura como formato para esta investigación? Porque como parte de una tradición de escultores que lo ven como un oficio, este oficio en la familia se acabó hace años, entonces yo retomé de alguna manera también por intereses propios la escultura y también como símbolos iconográficos, porque la mayor parte de mi trabajo tiene que ver con la religión. Entonces utilizo las imágenes iconográficas en la escultura porque es el elemento más visible y más latente en una cuestión religiosa, y que a la gente le puedes presentar una imagen en bulto o en escultura y es más impactante para la gente. Por eso utilizo la escultura como un medio. Creo que es importante conocer otras religiones para no generar juicio de las otras creencias y encontrar un respeto. De hecho, colaboro con mucha gente que en ese barrio creen muchas cosas en cuestiones de religión. Y eso es parte como la importancia, porque puedo trabajar con alguien que practica santería, o la religión católica, o hasta vudú o Santa Muerte, pero no existe como una confrontación, sino también en esa parte soy como ese mediador, ¿no? De generar como esa equidad y no genero como un juicio. Y siendo este mediador, ¿cómo fomentas el respeto en las diferencias en tu trabajo? Pues a partir de no generar un juicio, ¿no? Por ejemplo, trabajo mucho con una comunidad. Aquí a escasas calles está el templo de San Hipólito, ahora bautizado como el templo de San Judas Tadeo, en donde 70% de su población casista son jóvenes. Y son jóvenes que han encontrado en la religión una herramienta también de conocimiento y de exploración. Entonces, no tienen empacho en importar collares de santería, pero también cargar un santo iconográfico como es San Judas Tadeo. Creo que la responsabilidad social en el arte radica en la creencia de que el arte no pertenece a una élite. Debe pertenecer a la sociedad en general, que debe permearse desde un contenido social. Creo que cuando uno cree que el arte pertenece a un sector, creo que está perdido el asunto. Creo que si uno considera que el arte empieza desde abajo como una herramienta universal, que puede entenderla, como te había dicho hace rato, un obrero, un campesino, un estudiante de artes, un estudiante de economía, creo que has dado en el clavo. En ese momento en que el arte se vuelve como parte de una elite o una moda, creo que ha perdido su significado. Tiene que ser como no muy exclusivo, sino que sea para todos, ¿no? Yo considero eso, desde mi producción artística y como mis, digamos, mis creencias personales, creo que debe ser como abierto y público y permearse de contenidos sociales. Pues mira, el sincretismo religioso, la antropología cultural lo define como la mezcla, la fusión o la amalgama de dos ideas, culturas o en este caso religiones. Digamos, nuestra religión como católicos en México es fusión de la cultura española y de nuestros antepasados de la antigua Tenochtitlan. De ahí se generó la primera fusión. Y actualmente están generando nuevas fusiones que se vuelven más flexibles, como el culto a la Santa Muerte combinado con santería, o santería combinada con cultos prehispánicos que tienen que ver con brujería. Y tú como artista, ¿a qué lugares te ha llevado tu trabajo? Pues he tenido varias presentaciones, bueno, dentro de la Ciudad de México y en el extranjero. Me han llevado principalmente porque mi trabajo se ha caracterizado por un sentido antropológico social. Eso es lo que me ha llevado a otros lugares y les ha dado como interés tanto a antropólogos como gente que se dedica al estudio de las ciencias sociales y obvio en el ámbito del arte. En Cuba fui a participar en una bienal, es una bienal que se llama Bienal de La Habana, que es un evento en donde la mayor parte de los países llevan artistas y generan proyectos públicos. Cuba genera una, pues digamos, una dinámica de generar exposiciones que no son centradas para un cierto público, y sino son para toda la comunidad que va a ir a Cuba. ¿Cómo fue recibido ahí en Cuba todo tu trabajo? En Cuba, este proyecto en el que fui, precisamente hablaba sobre sincretismo, porque conocí mucha gente viviendo en comunidades de ese contexto que practican santería. La santería es una religión que proviene de los Yoruba, una comunidad de África. Y actualmente la santería en México ha cobrado mucha fuerza y se combina con diferentes ritos, que no tienen que ver con cuestiones paganas, simplemente son como diferentes creencias en relación a los dioses. Y en Cuba encontraron una idea que me encantó, o sea, también se transformó ahí lo que me gusta del proyecto, que yo iba con una idea social
y en Cuba le encontraron una idea política. Relacionaron a San Judas Tadeo con el guerrillero Camilo Cienfuegos. Entonces eso habla de un sincretismo también ya político. Entonces eso creo que fue lo que más me gustó de haber realizado la Bienal de La Habana en Cuba. Pues yo les recomendaría a los chicos interesados en arte, cualquiera de disciplinas, que primero que sean auténticos, que no intenten dejarse llevar por el tren de la moda, del arte, porque el arte puede ser también muy cruel si lo ves de una manera frívola. Si tú en tu contexto generas empíricamente los conocimientos desde pintura, escultura, dibujo, es muy válido y creo que tiene más valor que generes tu conocimiento a través de tu comunidad. Yo considero la tarea de un artista como de un atleta. O sea, debe estar en constante trabajo, entrenamiento. Puedes dedicarte a diferentes áreas o disciplinas como pintura o dibujo o escultura, pero debes ser constante en ellas. O sea, dedicarte 5 horas a una, 5 horas a la otra, pero debes de tener como digamos, una base. ¿Y qué se requiere para aplicar a becas? Pues creo que, bueno, antes que nada creo que tener el coraje y luchar contra la frustración. Porque puedes aplicar a 1000 becas y las becas corresponden muchas veces a perfiles de artistas. Y si no cumples con ese perfil, eres rechazado. Sí, entonces creo que primero hay que tener como esa pues noción de que vas a ser rechazado tal vez 1, 2, 3 veces, ¿no? Pero como los buenos boxeadores, te levantas y continúas el asalto, ¿no? Creo que lo más importante es eso, tener como ese coraje de aplicar a las becas. Obvio, tus conocimientos te van a ayudar mucho, pero creo que el coraje y generar como esa lucha contra la frustración es como el número 1. Y pues muchísimas gracias, Alfonso. De verdad, nosotros hemos aprendido mucho sobre coraje, de seguir también tus sueños y metas, ¿no? Y conocer también tu propia comunidad. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes, chicos. Es asombroso conocer la diversidad de cultos y devociones religiosas que pueden existir en un mismo espacio. Gracias, Alfonso, por mostrarnos que las vivencias y prácticas religiosas conviven en variedad de manifestaciones de modos de vida y transformación con expresiones de esperanza y fe. Qué necesario es reconocer la importancia de respetar la diversidad religiosa y de creencias en nuestro entorno. Nos recuerda que podemos convivir con diferencias en credos, prácticas y espiritualidad, basada en el respeto mutuo, tolerancia e igualdad de oportunidades. Así es, jóvenes en TV. Recuerden que pueden escribir sobre los ritos, procesiones o prácticas en su entorno e imaginar cómo mostrarlas a los demás y convertirse en un destino a visitar. Ha llegado el momento de despedirnos, pero los esperamos en nuestro próximo programa de la sección de artes, El arte en tus manos, aquí en Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción del conocimiento. ¡Hasta pronto!